Hola, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Lo que pasa hoy Noticias. Mi nombre es Laura Blanco y me encuentro aquí con Karin Gómez, que es psicopedagoga, Cecilia Martínez, que es licenciada en básica primaria y trabaja en una institución educativa, y con César Clavijo, que también es psicopedagogo y está estudiando una maestría en sociología. Bueno, buenas noches, gracias por su tiempo. Y bueno, estamos acá para discutir acerca del proyecto de ley que se presentó este miércoles, en donde hablan acerca de que se debería aumentar la edad, pues, para que la gente consuma y pues por ende compre licor, ¿no? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Comencemos con usted, Karin. Bueno, a mí realmente me parece irrelevante el asunto de la edad. Creo que es intentar poner simplemente una norma que no va a ayudar a pensar a la sociedad el problema y el asunto, no nos va a ayudar a interpelar sobre todo la relación con el consumo y los adolescentes, con el consumo de alcohol, y que podríamos decir que es el consumo de muchas otras cosas, ¿no? Y me parece que es una ley que en últimas no interpela lo que le sucede a los adolescentes, a los jóvenes y su necesidad o el vínculo que generan con las sustancias y en este caso con el alcohol, ¿sí? Entonces, en esa medida me parece que es una ley que es muy floja, no sé de qué otra manera decirlo, es una ley que simplemente está ahí para poner una norma más, pero en últimas esa prohibición de alguna manera solo va a generar que haya un recurso a lo ilegal, que los jóvenes de 20, 19 años busquen de manera ilegal acercarse al consumo de alcohol, porque simplemente no está interpelando también porque en esta sociedad también los chicos necesitan recurrir al consumo de alcohol y de una manera casi que adictiva, ¿no? Que supongo que también deciden implementarla por la adicción que está generando el consumo de alcohol, pero pues eso ya no ayuda a interpelar también porque los chicos están necesitando volverse adictos al alcohol. No en todas las sociedades ni en todas las culturas se ha visto de esa manera, ¿no? Entonces no ayuda a interpelar nada, ¿no? Me parece que no funciona, no funcionaría, y que no nos ayudaría a pensar como sociedad el problema de los jóvenes en su vínculo con el alcohol. ¿Por qué recurren al alcohol? No nos ayudaría a pensar eso, ¿no? Bueno, César, ¿y cuál es su punto de vista frente pues a este proyecto de ley, frente a esta situación que está presentando? Bueno, pues buenas noches. Entonces como que el lío ahí pues son varios. Uno es como tomarlo como una manera muy subjetiva, y es el hecho de casi todo lo prohibido para el humano siempre ha sido una fuente de placer, ¿sí? Cada vez que le colocan al humano algo que lo prohíbe, siempre va a buscar un argumento que pasa por el hecho mismo de la libertad, de cómo me constituyo como bajo mi libertad, y entonces lo busco. En ese caso, por ejemplo, uno podría decir como norma económica, el hecho de la distribución de los números de alcohol variaba el precio. Independiente de lo que haya pasado, se sigue presentando los casos de que las personas revuelven alcohol con frutiño en los barrios pobres, independiente de que eso haga daño, ¿sí? Entonces no hay, primero, una formación educativa con respecto a qué es lo que le hace daño al cuerpo, por lo tanto ni siquiera hay una política necesaria de qué es lo que le hace daño al cuerpo, qué es lo que le está haciendo mal, como para yo sacar una ley de prohibición. Una primera falla. Una segunda falla, obviamente lo que plantea Karin, en todos los países no sea del mismo modo, hay una variable cultural presente. En ese caso, por ejemplo, en Francia los jóvenes están bebiendo vino desde ¿qué edad? Desde los 10 años, 11 años más o menos, están tomando un vermut, ¿sí? Se está tomando un buen trago, un buen vino, y no necesariamente eso influye en sus materias, en su uso académico, porque el uso académico está regido bajo otro tipo de estructura, ¿sí? Lo que pasa es que también tenemos que tener conciencia de que, digamos, los modelos que nosotros tenemos, nosotros no nos podemos parecer a Europa necesariamente porque nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones sociales son otras. Son otras. En ese caso, la moral que quieren instaurar es una moral en un sentido, porque esa ley está funcionando, es como una moral pecata, ¿sí? Es una moral pecata en tanto la distribución del licor se sigue a mayores manos. Hay una centralidad, por ejemplo, del licor sustentado en Bavaria, que ahorita hace parte de SAD-Miller. Y no hay una atención realmente a, bueno, qué proyectos se le ofrecen a los jóvenes. No hemos oficializado, por ejemplo, una jornada única como para que los jóvenes tengan otro sustento en sus medidas del placer, porque en última las drogas y el alcohol lo que le permiten es un placer al sujeto,
¿sí? Una restitución, una sublimación de su placer. En ese caso le dan unos fines que lo aparten de cierto, y yo busco mi placer individual. Pero entonces el alcohol y las drogas permiten eso. ¿Pero qué se le está dando al joven para restituirlo? Nada. Ahora, tercero, por ejemplo, uno puede tomar lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se hizo la prohibición del alcohol. Se crearon alambiques por todo Estados Unidos y se creó la mafia más grande, incluso italoamericana, para poder distribuir el alcohol. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando se hizo el descubrimiento de la L y el Bronx? Todos estaban tomando alcohol barato porque era el único acceso que tenían a ese producto, ¿sí? O el hecho de lo que los jóvenes conocen como farra. Entonces no hay un análisis de las condiciones del contexto, no hay un análisis de las condiciones sociales, no hay ningún tipo de análisis, simplemente ponen una ley que en últimas ha llevado a lo que ha pasado con la constitución política de todo nuestro país, que tiene un poconón de parágrafos que simplemente se burlan de ella misma, ¿sí? Una ley que no va a ser cumplida en muchos casos. Sí, como eso, cosas básicas. Bueno, Cecilia, y usted que tiene, digamos, como ese contacto directo con los jóvenes, ¿usted qué piensa frente pues a este proyecto de ley que se presentó el miércoles? Bueno, pues a mí me parece que de alguna manera sí es acertado porque pone límites a los muchachos en el consumo de drogas. Me parece que los 18 años en el momento de desarrollo y en el momento de proyecto de vida de los jóvenes es un momento crucial donde están pasando de una época del colegio, de la educación media, a muchos empezar la educación superior. Y cuando se tiene como ese acceso a tanta libertad, como que no hay esa prohibición en el consumo de drogas, les permite y les abre ese campo, muchos se quedan ahí. Es posible, creo que dice Karin, que no se está dando como esa justificación y como que realmente ese no es el fondo, pero me parece que pone límites y permitiría que muchos jóvenes siguieran realmente con su proyecto de vida. Hay muchos que inician la educación superior y al cumplir los 18 años se abren a ese mundo donde ya hay más libertad, donde hay consumo de alcohol y de otras sustancias, y ahí se quedan, entonces se truncan el proyecto de vida y finalizan o acaban con esos proyectos que todavía realmente no han finalizado. Entonces a mí sí me parece que es una ley muy acertada, porque al llegar a los 21 años pues ya estarán terminando otra etapa y les va a permitir con más objetividad y con más discernimiento decidir si el consumo de alcohol les favorece o no les favorece, o si lo consumen pues no se van a quedar ahí porque pues ya tienen un grado de madurez más avanzado. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con esa ley y pues yo pensaría que ojalá se apruebe pues para que realmente los muchachos puedan continuar con su proyecto de vida y no lo dejen a mitad. Bueno, este proyecto de ley fue presentado por Jack Husini, representante del Partido Liberal, y él argumenta y dice que pues se producen más de 3.3 millones de muertes en el mundo a causa del consumo del alcohol. ¿Ustedes qué piensan frente a esto? O sea, ¿piensan que realmente sí se puede como de alguna otra manera como contrarrestar colocándole a los 21 años pues como estas muertes de alguna u otra manera? Pues porque se supone que estos 3.3 millones de personas mueren porque digamos que utilizan el alcohol indebidamente, irresponsablemente. No creo que sirva para nada esta ley. Creo que de alguna manera quien tiene un vínculo con el alcohol como una sustancia que le ayuda de alguna manera en su vida, de alguna manera a soportar su existencia, a darse un lugar, a aguantar todo lo que implica vivir, pues esa ley no va a servir de nada. Y me parece que es simplemente una estadística más. Pues hay gente que también muere por ataques al corazón, hay miles de maneras de morir y estadísticas en relación con eso, ¿no? Entonces me parece que simplemente querer direccionar qué se hace también con las vidas de las personas, y no, realmente a mí me parece que es una justificación muy, muy simplista de este señor, no sé cuál es la intención también de él con esa ley. Ojalá que se ocupara de temas mucho más importantes de los que necesita Colombia realmente. Me parece que es un tema muy flojo, ojalá que se ocupe de cosas más importantes este señor. Bueno, o sea, referente a eso, digamos, ¿creen ustedes que los 18 años sí es como una edad apropiada en el que una persona tenga como la capacidad de discernimiento entre decidir si está bien o está mal o qué hacer frente a estar en esa situación de alcohol, ¿no? Bueno, yo, y refiriéndome a la pregunta también anterior,
obviamente, pues si una muerte se presenta por causa del alcohol, es por el uso indebido y por el abuso en el consumo de alcohol. Entonces, vuelvo a la parte donde decía, la persona inicia el consumo más tarde, pues tendrá más discernimiento y puede que lo consuma, pero no llegar al abuso. Entonces, sí, obviamente esto va a afectar su salud. ¿Qué piensa al respecto usted? Pues es que hay como unas dos cosas, o sea, lo que va a probar la historia es que no necesariamente porque yo tenga una edad adulta, eso necesariamente puedo tener un pensamiento un poco más claro hacia los problemas sociales que lo pueda tener un joven, ¿sí? Muchas veces, de hecho, las grandes tradiciones lo que han llevado a fenómenos como la ablación, ¿sí? Como ciertas partes transgresivas con los cuerpos de las otras personas, ¿sí? Con nosotros. Entonces no necesariamente porque o sea, es una lógica muy, sí, todavía muy biológica, de que si mi cuerpo crece, entonces yo soy más maduro, ¿sí? Es una presuposición como que, sí, uno puede encontrar gente que a los 40 todavía puede, sí, como puede estar envuelto en problemas de barras bravas, ser líder de barras bravas, y tiene 40 años, y tiene familia, ¿sí? Y puede encontrar usted un niño de 17 que le dice como que las barras bravas es una tontería. Uh-huh. Entonces, no más de ahí uno puede partir de que necesariamente no significa que madurez biológica esté conectado con inteligencia. Eso ya es un punto que está mal en eso. Lo segundo es que sí hay una necesidad siempre, cada vez que vamos a llegar a una campaña presidencial, una campaña de alcaldía, que empiezan a sacar leyes que porque no nos queremos informar más allá de lo que nos dé el televisor, creemos que ya es algo bueno, ¿sí? Y es un problema que es reflejado en la lectura en el nivel del país, y es que en las pruebas PISA y en las pruebas de lectura siempre quedamos casi en los últimos niveles de Occidente. Y nuestro promedio de lectura no se puede comparar con el de un europeo, más sin embargo queremos las leyes del europeo, ¿sí? Entonces es como curioso, ¿sí? O sea, queremos ser como el europeo, pero no leemos como el europeo, no comprendemos como el europeo. Entonces, otra falla. Entonces, para mí es una ley que realmente no estoy invalidando que sean 3.3 millones alrededor del mundo, pero pues ¿cuántos mueren por la guerra? ¿Cuántos mueren por contaminación? ¿Cuántos mueren por el proceso de extractivismo? ¿Cuántos niños están muriendo en La Guajira? ¿Por qué no se están preocupando por dramas un poco más cercanos? Niños incluso que mueren con las barrigas hinchadas llenas de microbios, todo un problema social, pero se preocupan por el alcohol precisamente en un momento de campaña. Cuando sabemos que el alcohol ha figurado en la humanidad desde hace mucho tiempo. Incluso el alcohol genera mucho más daño que otros tipos de drogas, ¿sí? Si nos vamos a esa problemática. Entonces, colocar ese resquicio también lo colocan también en un momento donde usted busca la libertad. La adolescencia y la juventud fue un producto inventado de la historia. Tampoco es que, sí, ese tipo de libertad heredera de los 50 siempre ha sido como que la libertad es un desgaste, la libertad es una lucha, la libertad es un cambio, ¿sí? La juventud está para ello, ¿sí? Entonces como que decimos como que esto sí, pero esto no, ¿sí? Medimos con un criterio a ras como si el tiempo de la humanidad fuera perenne, como que si el tiempo que yo viví es el tiempo que tiene que vivir el otro. ¿Sí? Y no nos damos cuenta de que realmente todo está cambiando, todo es tan mutable. Creo que es una ley que simplemente pues es una visión de ganar votos políticos, como muchas otras, como construir un parque y darle chona. César mencionaba acerca de las libertades y pues si lo empatamos con esto de las drogas y acerca de lo de la marihuana y esto y de lo prohibido, podemos decir que el hecho de prohibir el alcohol a las personas pues menores de 21 años no podría convertirse en algo deseado. Usted pues digamos que está a favor de esta ley, ¿qué opina pues de esto? A ver, independiente de la edad, siempre lo prohibido a la larga se convierte en lo deseado. ¿Por qué yo estoy a favor de esa ley? Porque pone límites y no quiere decir que uno deje de desear las cosas. No siempre el deseo tiene que culminar obviamente en complacer ese mismo deseo. Yo puedo desear, pero ser consciente que no lo puedo tener. Entonces la ley lo que hace es no que no lo desee, sino que simplemente pone límites y le da como un tiempo más a las personas para que hagan un consumo más consciente que, repito, a la larga no se convierta en abuso. César, ahorita que hablaba un poco acerca de historia y todo esto, ¿cree que la cultura colombiana es una cultura que está acostumbrada a que le guste y a que le apasione las cosas prohibidas? En cuestiones de que no, digamos que no ponen un límite en las libertades, sino que sobrepasan esta libertad.
Pues es que realmente no es ni la sociedad colombiana, o sea, la cultura en sí le pone límites al deseo de cada uno, porque mi deseo podría ser exageradamente transgresivo o el de cualquier persona, y en ese caso no permitiría el lazo social. Entonces eso es en cualquier cultura. Lo curioso ahí es que digamos que las culturas tienen que originar lo que son ritos de paso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te dicen, tú puedes, en ese momento está la ley, usted puede beber, pero tiene que beber en la discoteca si usted es mayor de edad. Pero de ahí que usted beba en un parque, le va a llegar el policía, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que usted tiene que ganar un cierto número de sueldo para que usted pueda consumir en los lugares determinados que ya están dados por la cultura como rito de paso para que usted pueda ejercer una conquista, ¿sí? Eso ya está delimitado, ¿sí? Entonces lo que hacen esta ahora una sociedad son lugares, espacios y ritos, ¿sí? Unos espacios como cuáles, pues la discoteca, los bares, no está de más que uno pueda decir el lugar de la Parque La 93, el Restrepo, la Primera de Mayo, ¿sí? Pero porque yo no puedo decir, por ejemplo, la esquina de mi barrio. No, entonces si alguien consume ahí, si alguien toma alcohol ahí, entonces lo que pasa es que es un marihuanero, es alguien que perdió su camino, pero si tomó en la discoteca, no, sí, ese día fue alguien bien, ¿sí? Entonces ese ras moral creado inevitablemente por la ley es simplemente una norma económica donde nos dicen dónde debemos consumir, ¿sí? Eso toca tenerlo en cuenta. Entonces uno tendría que hablar como una geografía o un espacio donde uno podría decirle al chico, inevitablemente no puedes tomar. Yo estoy de acuerdo con que la ley dice, sí, hay lo que ella tiene razón, como que dice, hay un cierto número de límites, pero esos son parámetros del lugar, ¿sí? Yo no podría decirle a un joven que a los 17 años, cuando toda la familia está reunida, llegue borracho a patear la mesa, ¿sí? Obviamente no, pero eso tampoco le puedo violentar la libertad de que obviamente los tiempos cambian, o sea, estamos hablando de que para hace menos de 60 años las mujeres estaban en un principio de una lucha femenina donde ni siquiera tenían educación, y en este momento tienen puestos, entonces el mundo está en un constante cambio y eso no se va a detener porque yo lo decida, ¿sí? O porque yo saque una ley. El representante del partido menciona que pues este trámite será complicado porque implica un cambio en la cultura. ¿Qué piensan ustedes que realmente pues este cambio se dará? Es que yo no creo que sea tan simple, tan sencillo. Yo creo que una norma como esa no puede generar un cambio en la cultura porque me parece que es una forma también muy simple de concebir la cultura, ¿no? La desliga de lo económico, del mercado, de la forma o de las subjetividades de estos jóvenes que acceden al consumo de alcohol, ¿no? Entonces, pues eso sigue siendo una norma que en últimas está desligada de pensar mucho más a fondo porque los chicos están recurriendo al alcohol. Obviamente sería mejor que encontraran otras maneras, ¿no? De enfrentar como los retos que implica también crecer, la vida adulta y demás, ¿no? Pero creo que sería mucho más interesante si este señor se ocupara en proponer otras formas en que la cultura pudiera estar presente, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo lo que le bajaron el presupuesto al deporte y otras maneras en las que los sujetos intentan tramitar también ahí sus asuntos diferentes al consumo de alcohol, ¿no? Bueno, yo desde el punto de vista de que la historia es la historia y no la podemos cambiar, y en cada momento de la historia pues se ha dado una cultura que se determina por muchos aspectos de la sociedad. Hay que pensar que en el momento en que los muchachos empiecen a actuar de otra forma, empiecen a cambiar sus hábitos y su proyecto de vida también contribuyan a la transformación de la sociedad, pues obviamente a largo plazo la cultura cambiará, ¿no? No queremos decir que por hoy no consumir pues ya la cultura se transforme, ¿no? Pero si nos proyectamos y miramos hacia un futuro, en el momento en que la vida de los muchachos cambie, de las personas cambie, pues también la cultura sufrirá una transformación. ¿Y usted, César, qué piensa al respecto? Es que el problema de la cultura es que la cultura es algo, la cultura siempre lo nombran en todo lado y es como, no sé, es como una suerte de como si uno mirara un dibujo animado y fuera un Pokémon y entonces uno lo mandara y fuera una palabra así muy bonita y grandilocuente. Pero entonces lo que pasa es que la cultura está llenada, por ejemplo, está sustentada en mitemas, formas de organización de una sociedad. Para que, por ejemplo, existieran los huitoto, existieran los arawak, tardaron muchos años para consolidar una cultura. La cultura es una cosa que aunque se va nutriendo, no significa que una generación decanta una cultura y se crea otra. Entonces es una construcción que es a largo plazo, ¿ves?
no estamos hablando de que cada generación va a construir una cultura nueva. Finalmente se han hecho varias encuestas pues a los ciudadanos y en una de estas se tomó una muestra de 329 personas en donde el 85% estaba de acuerdo con que se ganara este proyecto de ley. Sin embargo, ponemos pues sobre la mesa como distintos asuntos acerca del cambio de cultura, ¿no? Por ejemplo, de que se colocaran multas pues para las personas que se colaban en Transmilenio o otro tipo de escenarios en donde se coloca una ley para que la gente no haga cierto tipo de cosas y se limiten como esos comportamientos que afectan pues a los demás ciudadanos. Entonces ponemos eso sobre la mesa para que la gente realmente como que razone y tome pues conciencia frente a si realmente está de acuerdo o no sobre este proyecto de ley. Hasta aquí llegó este capítulo de Lo que pasa hoy noticias. Gracias a todos pues por su tiempo.